Un mercado que nos ofrezca un módulo bajista tendrá su punto de control en el máximo decreciente responsable del mínimo más bajo. Máximo decreciente, mínimo intermedio, y cuando el precio supera el nivel del mínimo intermedio, se confirma el módulo mínimo bajista. Y el punto de control nos lo da el máximo responsable del mínimo más bajo. Aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos un máximo, y el precio nos está dando un mínimo. Este mínimo es más bajo que el anterior. El máximo responsable del mínimo más bajo nos da un punto de control. Cuando tenemos un módulo alcista, mínimo, máximo, mínimo superior y el precio cotizando por encima del máximo anterior, cuando el precio cotiza por encima del máximo anterior, nos confirma el módulo alcista mínimo, es decir, más pequeño. El punto de control de este módulo alcista será el mínimo responsable del máximo más alto. En este caso, el máximo más alto, si el precio está aquí, es este máximo es más alto que el anterior. Y el mínimo responsable de este máximo más alto es este mínimo, no este de aquí. Luego, este punto de aquí, este nivel de precios, nos dará el punto de control de esta estructura alcista. Si considero esta acción del precio en este desplazamiento alcista y este retroceso, cuando el precio supera el máximo anterior y consolida por encima, veo que el precio ha generado un módulo mínimo alcista. El punto de control de este movimiento alcista es el mínimo responsable del máximo más alto. Y en este punto, este mínimo está en esta zona. Luego el punto de control será este nivel de precios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de este punto el precio puede retroceder, pero hasta que no supere el punto de control, consideraremos que la tendencia alcista puede prevalecer y que podríamos buscar oportunidades para incorporarnos en la dirección anterior, en este caso en una dirección alcista. Si tuviésemos en cuenta este movimiento bajista del precio y este retroceso, y nuevamente este segundo impulso bajista, cuando este segundo impulso rebasa el mínimo anterior y cierra por debajo, tenemos un módulo mínimo bajista. En este caso, el punto de control sería el máximo responsable del mínimo más bajo. Este mínimo es más bajo que el anterior y este es el máximo responsable del mínimo más bajo. Luego el punto de control estaría en esta zona. El precio podría retroceder, como de hecho hace, hasta el punto de control y nosotros podríamos seguir buscando la incorporación en la dirección de este módulo. Es un módulo bajista, hasta que el precio no consolidase por encima del punto de control, podríamos buscar la participación en la dirección del módulo. Cuando el precio genera un módulo alcista, en este caso el precio se lleva el máximo anterior y nos da un módulo alcista porque tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo superior y el precio haciendo un máximo superior al anterior. A la que tenemos un módulo alcista, nosotros establecemos cuál es el punto de control. En este caso, el mínimo responsable del máximo más alto. Si la acción del precio nos genera un nuevo módulo alcista, en este caso, mínimo, máximo superior, mínimo superior, igualmente el punto de control pasará de este nivel a este otro nivel. Esto es así porque cuando el precio está en esta zona, este nuevo mínimo es el responsable del máximo más alto. En cambio, si nosotros tenemos un módulo alcista con su correspondiente punto de control, pero el precio nos hace este movimiento, el punto de control permanecerá donde estaba anteriormente,
Porque el punto de control de un módulo alcista se sitúa en el mínimo responsable del máximo más alto. Y cuando el precio está aquí, el máximo más alto es este, no es este. El precio aquí está a un nivel más alto que cuando está aquí. Por lo tanto, el mínimo responsable del máximo más alto es este nivel de precios. Luego el punto de control estará situado en esta zona hasta que el precio no sea capaz de superar este nivel de cotización, momento en el cual el punto de control pasará a esta zona. Cuando el precio genera módulos bajistas, máximo, mínimo, máximo inferior, y el precio cotizando por debajo del mínimo anterior, el punto de control lo situamos en el máximo responsable del mínimo más bajo. Este mínimo es más bajo que el anterior. El máximo responsable del mínimo más bajo es este máximo. Luego el punto de control está situado en esta zona. Si tenemos este módulo bajista, el punto de control está situado en este nivel, y si tenemos un nuevo módulo bajista, el punto de control pasará a este otro nivel. Pasa de un nivel al otro porque se ajusta a la regla que nos dice que el punto de control es el máximo responsable del mínimo más bajo. Nosotros podemos ir siguiendo la dirección de un movimiento del precio controlando los máximos decrecientes, entendiendo que cuando el precio genera un mínimo inferior, en este caso el precio desde esta zona nos da un nivel de precio mínimo respecto del mínimo anterior, el punto de control automáticamente se sitúa en el máximo responsable del mínimo más bajo. Si el precio nos hace este movimiento, este primer módulo mínimo bajista nos da este punto de control. Y aunque el precio genere un máximo inferior, el punto de control permanecerá situado en el máximo responsable del mínimo más bajo. El mínimo más bajo es este de aquí, por lo tanto, el máximo responsable del mínimo más bajo mantiene el punto de control. Aquí tenemos un módulo bajista, un retroceso del precio. ¿Dónde está el punto de control? El punto de control está situado en este nivel y lo estará hasta que el precio no sea capaz de hacer un mínimo que sea inferior al anterior. Este mínimo, siendo el mínimo más bajo hasta el momento, tiene un máximo que es el que nos da el punto de control. Y si el precio nos da una cotización inferior a la anterior, en este punto, el punto de control pasará a este nivel de aquí. Dado que ahora, estando el precio en este nivel, este es el máximo responsable del mínimo más bajo. Este nivel de precios es el responsable del mínimo más bajo. Luego el punto de control pasa al máximo responsable del mínimo más bajo.